Entonces no, si le damos este a... Hola, hola, sí, mira, desde aquí. Un bonito real. Yo lo puedo pasar, ya no estamos en COVID. Bueno, pues nada, ¿no? Nos toca ahora, después de estar hablando 3 días de cosas medianamente comprensibles, pues ahora vamos a empezar a hablar de algo que, pues así directamente, no es comprensible. Solía decir yo que llevo desde 2008 metido en todo este rollo de la ciencia y la tecnología cuántica, que esto yo era incapaz de comprenderlo y que, bueno, pues que aplicaba la fe, ¿no? De esto de que es creer sin ver, ¿no? Y alguien me ha corregido la semana pasada y me ha dicho, es cierto que no hay ningún lenguaje que utilicemos las personas que sea capaz de poder explicar el mundo cuántico, pero también es cierto que existe un lenguaje universal que sí es capaz de explicarlo, y ese lenguaje son las matemáticas. Entonces ya empezamos mal para gente de mi edad, que COU me queda a 42 años de distancia, porque tengo 59. Y entonces, pues claro, cuando hoy vais a ver, ¿no? Creo que vais a escuchar aquí cosas, ¿no?, que os van a llamar la atención, ¿no?, porque, por inhabituales. Y yo a lo que os invito es a que abráis un poco vuestra mente, porque si no hacéis ese ejercicio, pues va a ser más difícil y más doloroso, lo de siempre. Bueno, pues tenemos la suerte de contar aquí con personas de organizaciones que sí saben más que yo de lo que hablan, ¿no? Normalmente, las personas que saben de lo que hablan en este mundo de la ciencia y la tecnología cuántica, o cuánticas, ahí pues podríamos tener polémica, a día de hoy son pues doctoras y doctores en física o en matemáticas, normalmente. También hay algún caso especial y puntual en ingeniería, ¿no? Pero todo lo demás no está construido, está por construir. Hemos empezado en este caso, con esta ciencia y esta tecnología, desde el nivel más alto de la formación y conocimiento, que es el nivel 8 que definió Bolonia, que es el doctorado, ¿no? Y ahora se trata de ir bajando, ¿no? Y pues que luego también haya personas que puedan estar aquí, que en vez de ser de nivel 8 doctorado sean de nivel 7 máster, que luego haya personas que sean de nivel 6 grado y luego haya personas que sean de nivel 5 ciclos superiores. Pero todo eso hoy no existe, ¿de acuerdo? Entonces, mi vida desde hace unos años es estar rodeado de gente mucho más lista que yo y que además da la impresión de que entienden algo que yo soy incapaz de entender. Y dices tú, ¿y cómo una persona así, con ese perfil y esas carencias, puede estar moderando esta mesa? Coño, porque cuando a Feynman le dieron el premio Nobel, hace pues, ya muchos años, ¿no?, por Quantum, en su discurso de recepción del premio, dijo que él en realidad no entendía por qué le estaban dando un premio de algo que no entendía y que además le hacían hablar sobre ello en el discurso, y que iba a hacerlo en la seguridad y la certeza de que ninguna de las personas que estaban escuchándole era capaz tampoco de comprenderlo. Entonces, yo ahí ya me empiezo a mover con cierta comodidad, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de algo que no entiendo a una gente que tampoco lo va a entender. Entonces, pues, bueno, de alguna manera se cierra el círculo. Bueno, pues esta gente sí que sabe, ¿no? Y en Quantum pasan cosas, como decía Mariano, que hoy ha sido ya aquí citado un par de veces, Mariano Rajoy, ¿no? Pasan cosas que no estamos acostumbrados a que pasen porque no las vemos, pero llevan pasando
pues como mínimo 13.400.000 años, porque el mundo de la física no duda que esto del marco conceptual de la física cuántica, que es ni más ni menos que otra parte de la física completa, afecta a elementos subatómicos. Quiere decirse, por muy caras que sean las gafas que nos pongamos, no vamos a ser capaces de verlo. Y claro, cuando Galileo se hacía las preguntas de si girábamos alrededor del Sol o era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, coño, lo hacía porque miraba al cielo y veía los astros y los planetas. Entonces te pueden surgir preguntas, pero cuando no ves nada, pues no te surgen ni tan siquiera preguntas. Entonces, cuando hemos empezado a ver lo que pasa, los efectos que caracterizan el marco conceptual de la física cuántica, desde que la ciencia y la tecnología han avanzado lo suficiente como para dotarnos de inventos electrónicos que nos permiten observar el mundo subatómico, pues nos hemos empezado a dar cuenta de que, hay unas cosas muy curiosas. No se puede dudar, porque es ciencia, que las cosas pueden estar en dos sitios a la vez. ¿Vale? Yo, llevándolo a la fe, ya sabéis que en la religión católica Dios es omnipresente y está en todos los sitios a la vez, tiene el don de la ubicuidad, y a las santas y a los santos no se les reconoce la ubicuidad, pero sí se les reconoce el don de la bilocación, que es estar en dos sitios a la vez. Bueno, pues resulta que en la mecánica cuántica también tenemos la certeza de que las cosas pueden estar en dos sitios a la vez. Pero es que resulta que hace como 6 meses hemos conseguido ir atrás en el tiempo, como en las películas. Sí, vale, ha sido 0,0000000000001 unidad de tiempo, pero hemos conseguido ir al pasado. Hace como unos 2 años ya había un artículo en la prensa generalista de Juanjo Ripoll del CSIC que decía: ya podemos teleportar. Obsérvese que no es teletransportar, que es lo que he estado diciendo yo 8 años provocando la mofa del resto de la gente, ¿vale? Aquí se llama teleportar. Pues decía el artículo, hace 2 años ya somos capaces de teleportar moléculas, pero todavía nos falta mucho para poder teleportar personas. Y yo cuando lo leí dije, hostia, ya estamos tan cerca como para saber que nos falta mucho. ¡Joder! ¡Qué interesante! Y ha habido un paper la semana pasada de un par de universidades, muy interesante, que ya están intentando teleportar materia al pasado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar aquí hoy de cosas raras. Hay un efecto en la física, que lo voy a decir mal, pero ya me corregirá alguien, o si son educadas y educados, pues no lo harán, ¿no? Que es el principio de incertidumbre de Heisenberg o algo así, que dice que todo esto funciona hasta que se observa. Las cosas pueden estar en dos sitios a la vez, pero cuando las observamos, ya solo pueden estar en un sitio a la vez. Esa es un poco la magia esta de lo cuántico, de que los bits, los qubits, se solapan, hay efecto de solapamiento, y pueden estar en 0 y 1 a la vez, que eso ya lo habréis oído. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues resulta que los qubits pueden estar en 0 y 1 a la vez hasta que los observamos. Porque cuando los observamos ya solo pueden estar en 1 o en 0. Si habéis oído hablar de lo del gato de Schrödinger, mientras la caja está cerrada, el gato está vivo y muerto a la vez. No es que no sepamos cómo está. Lo que nuestra mente va a decir es, claro, si no ha abierto la caja es que no sé si está vivo o está muerto. No, no es eso. Esa es la manera de expresarlo con un lenguaje de comunicación humana. Si lo expresamos con matemáticas, cosa que yo soy incapaz de hacer, se demuestra que realmente el gato está vivo y muerto a la vez. El qubit está en 1 y en 0 a la vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que se observa. El símil es esa moneda a la que damos vueltas, ¿no? Y mientras gira, ¿en qué está la moneda? ¿En cara o en cruz?
coño, pues habría polémica, ¿no? Luego ya va perdiendo, ¿no?, energía y empieza ya, ¿no?, a titubear un poquito, ¿no? Y entonces está más en cara que en cruz o más en cruz que en cara, ¿vale? Y cuando ya le damos el golpe y la aplanamos y la observamos, ya o solo está en cara o solo está en cruz. Entonces yo, como ingeniero informático, entre otras cosas, pero no físico, cuando llevo esto a los bits, que hago mal en hacerlo porque es imposible, ¿no?, digo yo, uy, qué cosa más compleja. Y digo, ¿y esto si en realidad cuando se observa ya deja de funcionar? ¿Cómo voy a poder yo leer mis registros? Porque para leer mis registros tengo que observarlos. Para copiarlos tengo que observarlos. Para hacer un backup tengo que observarlos. Para etiquetarlos tengo que observarlos. Para hacer cualquier cosa en el mundo de los datos de las que venimos hablando esta mañana y los 2 días anteriores, hay que observar los datos. Entonces, los bits, si queréis, ¿no?, lo que nos dicen los bits. Entonces, si eso no se puede hacer con los qubits porque se pierde la magia, pues ya otra vez estamos en ese mundo en el que a mí se me va de la cabeza cómo funciona todo esto. Entonces, hecha esta somera introducción sobre la rareza de las cosas que vamos a tratar hoy aquí, ¿vale?, pues vamos a empezar ya a contar, ¿no?, con la inestimable colaboración de estas amigas y amigos. Tenemos a Pilar, que viene de la empresa startup Qcentroid, ¿no?, que es una empresa de mucha relevancia. Bueno, pues las personas de Qcentroid son asesoras de la ONU en Quantum, son asesoras del World Economic Forum en Quantum, son asesoras de la Unión Europea en Quantum, son asesoras de la Secretaría de Estado y del Ministerio en Quantum, y tenemos la suerte de que Qcentroid está en Vizcaya y haya decidido que es Vizcaya, egoístamente, el mejor sitio donde piensan que tienen que estar para poder, como todo organismo vivo, desarrollarse, crecer y asegurar supervivencia, como en cualquier ecosistema. Luego tenemos a Íñigo, que es de la Fundación Ibermática, ¿no?, que también tiene la Fundación Ibermática su CIF en Vizcaya, que están haciendo cosas ya muy interesantes y resolviendo ciertos problemas en cierta tipología de máquinas. Porque nos pasa en Quantum que no hay estándares. Como no tenéis mi edad, no os acordaréis de que al principio no había Windows y el DOS no era compatible entre los distintos hardwares. Tú formateabas un disquete en un ordenador HP, te lo llevabas a un ordenador de Sony, que había por aquellos años, y no era capaz de leerlo. Y no existía algo compatible. Bueno, pues eso es lo que nos está pasando a día de hoy con la cuántica. Hay muchas tipologías de tecnología distintas, pero no son compatibles entre ellas. Entonces, según el problema, se resuelven con un hardware o con otro hardware. Y Íñigo es capaz de hacerse reír al niño en unos hardwares determinados. Luego tenemos a Antón, que es capaz de hacerlo también en distintos hardwares y que está acostumbrado a hacerlo para unas tipologías de problemas determinadas, con las que esto de Quantum funciona a día de hoy ya bastante bien, que son los problemas de optimización. Antón viene de la empresa Sericat, que es del grupo ERAR, que lo que hace es tener navíos y mandar por todo el mundo barcos llenos de contenedores. Entonces, los problemas de optimización de la ruta que tiene que seguir el barco para ser lo más eficiente posible, de la carga que tiene que tener el barco para rellenarlo lo más posible, o de cómo tienen que cargarse cada uno de los contenedores para rellenarlo de la mejor manera posible, Antón ya tiene pues experiencia en todo eso y también hace que para esa tipología de problemas el niño se ría. Luego tenemos a Begoña, que viene de la universidad pública, viene de la Universidad del País Vasco, que es una persona inquieta en general, que está metida en todas las salsas novedosas. Se ve que quiere tener siempre 18 años, igual que yo, ¿verdad?, ¿no? Y lo que pasa es que el espejo nos invita diariamente a cambiar el pensamiento y pues lo mismo está implicada en cosas como Pilar, pues desde blockchain, big data, gestión del dato, etcétera, etcétera.
etcétera, y también le toca ahora ya cómo todo eso implica con las tecnologías cuánticas. Luego tenemos a Iker, que sabe resolver también, es de la empresa Global Data Quantum, también con sede en Vizcaya, y sabe resolver problemas específicos, ¿no?, en una tipología de hardware determinado, como es el hardware de IBM, de puertas de IBM, se llaman puertas lógicas, ¿no?, el hardware de puertas lógicas de IBM. Recientemente, Jay Gambetta, que es el investigador principal en Nueva York de todo lo que es Quantum en IBM, vicepresidente global de Quantum de IBM, ha dicho que la mejor startup del mundo en Quantum es Global Data Quantum. Y el hombre que está tirando de todo eso, pues es este chavalito que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Por supuesto, como os digo, doctores en física, en fin, para aburrir. Tienen un currículum para aburrir. Y luego tenemos a Dani, que es socio fundador, junto con otros amigos, de Quantum Maths, que es una empresa que, sobre todo en temas de banca y de resolución de problemas de banca, lo está petando con distintos hardwares. Entonces, hoy tenemos aquí 6 personas que saben de lo que hablan, y el bufón de la corte, que tiene que intentar hacer esto, pues en fin, algo dinámico y en su medida divertido. Como hemos compartido un pequeño guión, ¿no?, pues yo voy a intentar ceñirme de algún modo a él, ¿no? Y por despistar, y empezando al revés, Dani, empiezas tú, si no te importa. Pues lo primero que habíamos dicho es transformación de los datos cuánticos. Datos cuánticos. ¿Cómo prevés que la informática cuántica transformará la forma en que se almacenan y procesan los datos en comparación con las tecnologías tradicionales? ¿Qué retos específicos plantea la gestión cuántica de datos y cómo se están abordando? Pues todo tuyo, Dani. Bueno, encantado. A ver, aquí hay 2 puntos que has mencionado que son bastante complejos de tener en cuenta a la vez. Digamos que la computación cuántica es muy potente a la hora de hacer extracción de información sobre los datos, es muy potente a la hora de manejar grandes volúmenes de datos sobre problemas, digamos, muy complejos, ¿no? Sin embargo, el tema del almacenamiento queda mucho más lejano. ¿Por qué? Pues porque, como habías comentado, Valentín, la tecnología cuántica se basa en la mecánica cuántica. Esto significa que cuando nosotros queremos almacenar datos necesitaríamos tiempos de coherencia cuánticos muy grandes. No podemos almacenar datos porque la información se destruye de forma natural. Entonces, el reto aquí, digamos, está en el procesado, ¿no? Al final, como bueno, mis compañeros sabrán, la clave de todo esto es, por una parte, hacer algoritmos, digamos, extremo a extremo, en el que seamos capaces de cargar la información de forma muy eficiente para que el algoritmo la pueda procesar y luego, a su vez, ser capaces de definir ciertas métricas, ¿vale?, que nos den la información esencial para conseguir la solución específica que queremos. Entonces, procesado cuántico, digamos, sí, potente, pero con pocos recursos, y almacenamiento cuántico imposible a corto plazo. Sería la conclusión. Sí, yo la verdad es que suscribir las palabras que ha comentado. Y sí quería añadir que nosotros también estamos con una visión híbrida entre lo que es los datos clásicos que hasta ahora se estaban utilizando para temas de inteligencia artificial clásica, que se le denomina ahora, aunque es un poco un pecado decir que la inteligencia artificial es clásica, y el procesamiento, como contaba él, hacerlo con QPUs, con la parte cuántica. Entonces, sí que me gustaría, aparte de lo que él ha comentado, añadir un pequeño matiz, que es que como los datos son clásicos, también ahora tendremos que afrontar la nueva regulación europea de la gobernanza y de la transparencia de todos estos datos, si es que en algún momento queremos poner en producción este tipo de algoritmos y aprovechar el procesamiento cuántico para obtener ventajas que de otra manera no se podrían obtener. Yo aquí subrayaría 2 cosas que a mí me ha costado comprender, no lo comprendo, como os he dicho, pero me ha costado asumir. Una, no se pueden almacenar los datos. ¿Vale? Luego hablaremos de otra cosa que han dicho, pero que es más profunda. Pero para empezar, no se pueden almacenar los datos en Quantum. Ya eso empieza, en fin, a desequilibrar un poco, ¿no? Entiendo vuestras cabezas. Y otro, que es que las soluciones a día de hoy son híbridas.
No se resuelve un problema de negocio solo con cuántica. Normalmente haces los procesos de preparación de la información, etcétera, etcétera, y de resolución de ciertas cosas hasta un 85, 90, 95% en clásica, y luego dijéramos el último punch, ese 5%, 10%, 15% en el caso máximo, hasta donde yo estoy aprendiendo, es lo que se resuelve con cuántica. Entonces tenemos que habituarnos a pensar en que las soluciones que queremos extraer del procesamiento cuántico siempre están acompañadas de un procesamiento clásico previo, ¿no? Y eso es como algo que yo ya he aprendido y que os invito a que vayáis aprendiendo también. Begoña. Yo primero de todo, decir que ante la presentación, ¿no?, me he sentido un poco esa omnipresencia. Ayer estaba en el CSIC, precisamente en Madrid, con un tema de la Oficina Nueva de Asesoramiento Científico, en el cual también salió el tema, ¿no?, de la cuántica, y que también me he sentido como la moneda que describías, ¿no?, entre un jovencito y una señora, pero joven a la vez, ¿no?, inquieta por querer aprender todo. Y a la vez en un papel en el que creo que la cuántica la tenemos que ver, mi papel como investigadora dentro de la universidad, como cercana a la industria, en el cual quisiera matizar después el lenguaje, ¿no? Siempre digo el lenguaje, la naturalidad del lenguaje para podernos entender y para poder aplicar la cuántica, y también la necesidad del acercamiento de la cuántica al talento. Entonces, para mí, esos 3 puntos serán los que intentaré llevar a lo largo de esta mesa. Venga, Antón, todo tuyo. A ver, a mí me gustaría empezar por lo que es computación. Computar es calcular, ¿no? Y los humanos llevamos calculando pues miles de años, y de vez en cuando pues inventamos una nueva tecnología que nos permite hacer esos cálculos de una forma más eficiente, que normalmente es más rápido, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que descubrimos o inventamos una nueva tecnología que, además de permitirnos ir más rápido, nos permite llegar más lejos, porque nos permite resolver problemas que con las tecnologías anteriores no se podían resolver. Y eso es precisamente lo que promete la computación cuántica, poder resolver problemas que no vamos a poder resolver nunca con la computación clásica. Así que la importancia de la computación cuántica es mayor o menor en función de la importancia que tienen esos problemas que vamos a saber para poder resolver con esa tecnología, ¿no? Y como hay algunos que son realmente relevantes pues para la humanidad o para la hegemonía de un país o para el liderazgo de una empresa, pues estamos viendo esas inversiones milmillonarias. Bueno, esto no tiene mucho que ver con la pregunta, es con el procesamiento, no con el almacenamiento. Bueno, yo, decir que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho por aquí. Y luego, pues por añadir, ya que hemos hablado de que la computación cuántica no está pensada, tiene nombre computación, no está pensada para almacenar los datos, sino para procesarlos, pero sí un par de cosas curiosas. Ya en el 68 había un paper de Wissner hablando de la moneda cuántica, que la idea de Wissner era imbuir a la moneda, esta moneda hipotética, con un estado cuántico, meterle un qubit dentro y de esa manera tener la información asegurada, porque si tú medías digamos, esa identificación de esa moneda, el estado colapsaba y rompías esa información. Entonces luego cuando en el banco tú ibas con la moneda y le dabas la moneda y la leían, decían no, esta moneda ha sido corrompida, ha sido copiada, esta moneda no vale, ¿no? Entonces sí que existen ideas para guardar cierta información, cierto dato en soporte cuántico, pero sí que es cierto que por la propia física existe un trade-off, entre lo accesible que es una información cuántica a nivel de procesamiento y lo estable que es. Tenemos lo mismo que con la computación clásica, pues antes se usaban válvulas para los transistores y estas cosas, y ahora se usan otro tipo de soportes como silicio y pues eso, los chips modernos. En la cuántica no está claro ahora mismo cuál es el soporte bueno, porque existe este trade-off. Tenemos qubits que son más fácilmente manipulables, pero a la vez digamos que su información se pierde más rápido, se decae más rápido, es la palabra técnica, el decaimiento cuántico. Y luego, por otra parte, tenemos qubits que son más estables, pero que requieren de mayor interacción, entonces de ser un poco más brutos para cambiar el estado o para leerlo.
Entonces, por ejemplo, para la sensórica, que se utilizan qubits, que no sé si hablaremos un poco de sensórica también, que es otra, como has dicho tú, tecnología cuántica o tecnologías cuánticas con S, porque es otro mundo. Lo dicho, que tú en un sensor lo que quieres es poder medir y luego que dure la información en el sensor lo suficiente como para que cuando tú leas lo que pone en el sensor tengas la misma medida que ha medido el sensor, porque si entre medir y leerlo tú se ha degenerado la información, pues es un sensor que no te vale para nada, por mucho que sea muy preciso. Entonces, sí que existen diferentes métodos de guardar esa información, pero no es en el mismo mindset que se utilizaría en la clásica como un disco duro o algo por el estilo. A ver qué eres capaz de hacer. Madre mía. Eso es lo que digo yo. Introducción. Soy mayor, rubia, no soy ingeniera, ni soy física, ni soy matemática. ¿Vale? Eso ante todo. Yo me he metido en este mundo precisamente por una cosa que tú has dicho. Teóricamente, la computación cuántica da ese paso a la resolución de problemas extremadamente complejos. Cada uno en nuestra mente lo tendrá como tiene. Yo llevo muchos años asesorando a clientes, emprendiendo yo misma con distintas tecnologías. Y ese ha sido mi afán, siempre de aportar esas soluciones. En el momento que esta tecnología te promete eso, pues cómo no nos vamos a meter aquí y estudiarlo. Con todos los desafíos que supone tecnológicos, no solo ya del qubit, no qubit, que por supuestísimo, ¿vale? Pero es escalabilidad. Bueno, pues todo lo que ocurre con cualquier tecnología que surge nueva. Talento. También lo trataremos ahora. O sea, toda la problemática que existe ha existido antes, la tenemos igual, son como ciclos repetitivos. Y aquí veo también un tema diferencial, que sí que quiero que quede claro. Los gobiernos, los estados, están metiendo muchísimo dinero en inversión. Esto es un tema muy serio, porque está tocando cosas como optimización, lectura, procesamiento de grandes bases de datos y esa resolución de los problemas complejos. Esto supone un panorama geopolítico brutal. Esto como gran titular. Y luego empezamos a bajar, ¿no? Y lo que estamos nosotros observando, no yo tanto, sino mi CEO, que os recomiendo que le sigáis, en todos los foros estatales, en lo que has comentado antes, es que está llegando a organizaciones y a empresas y corporaciones tractoras que van a tener mucho que decir al respecto en lo que es la economía mundial. Y paro, porque si no me enrollo y me tenéis que quitar el micrófono. Pero vamos. Ahora, hace unos minutitos, nos han dicho cosas, ¿no? Que esto es importante para el procesamiento, y ha habido un desliz por ahí que decía que había que preparar la información, ¿no? Entonces yo no entendía lo que querían decir cuando decían eso, y entonces ya hace unos meses o un par de años pregunté, digo, pero entonces, cuando tú dices que hay que preparar la información, ¿no? ¿Qué dices? ¿Que tocas los qubits? No, porque a mí nunca se me ha ocurrido tocar un bit. ¿Que tocas los qubits? Claro, valen. Hay que preparar los qubits. ¿Vale? Es algo muy curioso. Entonces, ahora que estoy en un posgrado, para ver si aprendo algo de computación cuántica, resulta que, imaginemos un problema de optimización, ¿no? Que dices tú, bueno, yo tengo, yo qué sé, pues un monte o una superficie, ¿no? Con montañas y valles, y tengo que poner unas antenas, pues que poniendo las menos posibles, en las montañas me cubran todos los valles, y además tengo que hacerlo por un importe menor que 400.000 euros, ¿vale? Este es un problema
que se puede resolver con Quantum, un problema de optimización, o el problema de tengo este territorio con estos tramos de carretera que tardo no sé cuánto en llegar de un sitio a otro y tengo que poner, en fin, centros de bomberos, donde tengo que ubicar los centros de bomberos de manera óptima para tener el menor número de centros de bomberos posible, pero asegurar que el viaje entre el centro de bomberos hasta el incendio nunca sobrepase los 10 minutos, por deciros algo. Estos son problemas típicos que se resuelven con Quantum, ¿no? Yo no sé lo que me imaginaba. Yo me imaginaba, como en clásica, que tú hacías tu código, que tenías allí tus variables y tal, y tenías tus datos, que leías y tal, y que ejecutabas y que te daba un resultado. Bueno, pues resulta que no. Resulta que esto hay que expresarlo con los propios qubits. Entonces, si tienes 4 qubits, o si tienes 16 qubits, o si tienes 32, o 54, o 127, o 300 y pico, o 1000 y pico, que hay máquinas ahora con esos qubits, ¿no? Tienes que preparar los qubits de una manera determinada para darte las mayores probabilidades posibles de que tu problema se resuelva. Y os he dicho las mayores probabilidades posibles porque resulta que la mecánica cuántica no es como la mecánica newtoniana, no es determinística. Consecuentemente, claro, en la determinística es muy fácil porque velocidad por tiempo-espacio, si yo estoy aquí ahora y voy a una velocidad determinada, puedo predecir dónde estoy en el futuro. Si estoy yo aquí ahora y vengo a una velocidad determinada, también puedo saber dónde estuve en el pasado, puedo determinarlo. Bueno, pues en Quantum no se determinan las cosas. En el año 21, desde la Diputación Foral de Vizcaya, fuimos el primer gobierno que ejecutó un algoritmo cuántico en una máquina cuántica real, ¿no? Y entonces yo estaba en mis líos, reuniones, videoconferencias, y me avisa el equipo y me dice: oye, tío, que vamos a lanzar el algoritmo, ¿quieres estar? ¿Quieres estar? Y dije: por supuesto que quiero estar, quiero salir en la foto, claro, soy del equipo, del primeros del mundo que hacemos esto, ¿no? Hostia, la hostia. Lanzamos el algoritmo, apretamos el botón y lo que nos salió fue una campana de Gauss. Y va a la máquina y nos dice: mira, tienes el 99% de probabilidades que el resultado sea este, pero tienes el 98% de probabilidades que el resultado sea este o este. Tienes el 90% de probabilidades que sea este o este. Tienes el 80% que sea este o este. Tienes el 50% que sea este o este. ¿Vale? No te da una respuesta 3. Te dice el porcentaje de probabilidades que tienes de que tu respuesta sea 3. Pero también te dice el porcentaje de probabilidades que tienes de que tu respuesta sea 2, de que sea 1, de que... ¿no? Son cosas diferentes. Vale, pues hechos estos comentarios, pasamos ya a la siguiente cosilla. Y de lo que nos toca hablar ahora es de la integración precisamente de los algoritmos cuánticos, ¿no? ¿Cómo se están integrando los algoritmos cuánticos, esta hibridación, en las operaciones cotidianas de gestión de datos? ¿Pueden darnos algunos ejemplos concretos de aplicaciones prácticas en el mundo real? ¿Qué tipos de problemas de gestión de datos son especialmente adecuados para ser abordados por algoritmos cuánticos? ¿Y cuáles son las principales ventajas de utilizar estas soluciones? Bueno, pues ahora, Bego, vamos a empezar por ti, por no marear todo el rato a Dani. Pues, bueno, yo pondría como ejemplo, creo que lo mencionaban por aquí antes, ¿no? Un modelo de gobernanza. Nosotros hicimos el modelo de gobernanza de datos para salud, para uso secundario en investigación, aquí en Euskadi, y creo que una de las palabras clave es lo que has dicho, ¿no? La integración de la algoritmia que había ahí detrás, ¿no? Y para eso, pues otra de los aspectos que has mencionado también, la selección estratégica de la información, algo que llevamos muchos años, ¿no? Se lleva muchos años haciendo en investigación, que es saber al final cuál puede ser el mayor impacto o cuál puede ser esa hipótesis que puede redundar en un estudio, ¿no? que tenga éxito. Entonces, cuando hicimos ese estudio, para mí fue clave el ahondar, bueno, no solamente en las directivas europeas, lo que nos iban marcando, lo que se dice hoy en día como los HDAB, ¿no? Sino que ir
integrando, por una parte, toda la información que íbamos teniendo ahí, ¿no? Que iban a conformar esos posibles algoritmos a futuro. Veníamos de una pandemia en la cual nosotros ya empezábamos a intuir, ¿no? Lo que podía ser un informe, ¿no? De un paciente, ¿no? Con consentimiento, sin consentimiento, cuáles podían ser los criterios que teníamos que cumplir como ética, como calidad, como estrategia del dato. Muchísima información que estábamos previendo que a futuro podían conformar algo muchísimo más grande, ¿no? Como lo que sería que ahora mismo estamos pensando en un quantum. Cruzar eso, además, empezamos a pensar algo grande, decíamos, cruzar todo esto con información sobre educación, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado con los niños en los centros educativos que han tenido menos probabilidad de COVID en función de, no lo sé, lo que había acontecido en la educación? Era dar un paso más, empezar a cruzar esa información también con temas pues, de clima, de energía, o sea, era ir llevando todo ese modelo a otras escalas. Como bien has dicho, creo que empezar a pensar en cuánto es empezar en territorio, ¿no? La mesa redonda del otro día que hablábamos de cohesión, política territorial, es llevar a diferentes escalas, macroeconómica, microeconómica, es decir, es empezar a pensar estratégicamente, y digo estratégicamente porque tenemos que pensar qué es estratégico, ¿no? Para cada uno de los sistemas, para cada uno de los agentes, para cada uno, qué es estratégico, qué es para mi estrategia, pues a lo mejor lo que puede tener mayor impacto, lo que puede tener una mejor gestión de mis recursos, una mejor o mayor eficiencia, cuál es el lápiz, cuál es el concepto que estoy poniendo dentro de ese sistema de sistemas, de esa complejidad, que seguramente sea lo que busco con la aplicación de esa algoritmia y que puede conformar esa algoritmia cuántica, ¿no? Bueno, nosotros estamos utilizando la computación cuántica para resolver problemas de optimización combinatoria, que básicamente consiste en que tú tienes unas variables de entrada y la combinación de todas las distintas combinaciones de esas variables pues pueden generar un número enorme de posibles soluciones, ¿no? Pero buenas, igual solo hay una o dos o tres, ¿no? Y la cuestión sería intentar encontrar esas. Yo trabajo en un grupo donde una parte de las empresas son del sector logístico y, por ejemplo, hacemos proyectos del estilo de si tengo N bultos que transportar en barco, por ejemplo, y esos bultos son de diferentes dimensiones, de diferentes pesos, fragilidad, etcétera, ¿cuál es el número mínimo de contenedores que tengo que utilizar para hacer el transporte de esos bultos, ¿no? Y claro, aquí se trata de ordenar cada paquete en el contenedor que le corresponda de una determinada manera, ¿no? Hacer el Tetris, ¿no? Pensar que la forma de ordenar, no sé, 500 paquetes en contenedores pues es enorme, porque solo dos soluciones que sean iguales, pero en una le cambio la orientación a un paquete, ya es una solución diferente, ¿no? Entonces, se trata de encontrar una aguja en un pajar. Y la computación cuántica, nosotros utilizamos un tipo de ordenador cuántico que se llama Annealer, pues en principio están diseñados para encontrar, no sé si la aguja justo, porque el pajar puede ser enorme, pero sí una buena solución. La computación clásica no es capaz de resolver este tipo de problemas, ni lo va a ser, entiendo yo, porque a día de hoy es incapaz de explorar todas las posibilidades y lo que hace pues, es explorar un subconjunto de ellas pues, siguiendo alguna estrategia, ¿no? Pero la computación cuántica sí promete acabar resolviendo este tipo de problemas, que son problemas complejos porque la cantidad de soluciones es enorme y podríamos resolver ese problema en un tiempo razonable y no en un tiempo eterno como lo haría la computación clásica. Cuéntanos un poco también de los casos de uso que estáis hablando también trabajando. sobre annealers. Bueno, breve resumen. Hay grandes rasgos dos tipos de ordenadores cuánticos. Son los annealer, que son hechos específicamente para problemas de optimización, entonces tienen muchos qubits y pueden hacer cosas. No sé si habéis visto los resultados de este hombre, pero la verdad es que son un vicio. El ver ahí todo el contenedor con todos los paquetes ordenados, la verdad es que es muy, muy bonito el trabajo que habéis hecho. Son ordenadores dedicados específicamente a la optimización, entonces se les da muy bien eso, pero solo pueden hacer eso. Y luego tienes los de puertas, que son puertas lógicas, que ahí puedes hacer lo que quieras, que de hecho son una generalización de un ordenador clásico. También se pueden utilizar para optimización.
Existen algoritmos como el QAOA y bueno, otros algoritmos variacionales que sirven también para usar puertas lógicas para hacer optimización. Nosotros utilizamos ambos tipos de ordenadores. Hemos hecho un trabajo, por ejemplo, con la ONCE de tema de optimización de los kioscos de venta de la ONCE. Pues cuando tienen problemas de cartelera y tal, pues buscar una sustitución rápida para que la gente que está en esos kioscos tenga que desplazarse lo menos posible y molestar lo menos posible al trabajador, pues buscar la manera óptima de rellenar esos puestos. Y de hecho parece que bueno, les gustó y ahora estamos repitiendo con ellos. Estamos hablando ahora de optimización de asignaciones de roles informáticos, que ya veis que no tiene nada que ver, pero al final una empresa tiene, desde luego, tema de datos. Aquí se ha hablado mucho de la necesidad de tener unos datos bien ordenados y tener un sistema informático bien organizado. Eso es muy transversal y luego además cada empresa pues, se dedica cada organismo se dedica a un trabajo y todos los trabajos son optimizables. Luego también tenemos varios proyectos con Mercedes, tema de optimización de la secuencia de montado, optimización de la detección de anomalías. Pues tienen un sistema, pues cuando sale el coche de cierto proceso, pues tienen unas cámaras mirando el coche a ver si hay alguna anomalía. Pues mejorar esa detección de anomalías, que es algo que hasta ahora se ha hecho con Machine Learning, pues eso también se le puede aplicar a la cuántica. Es una cosa que insistiré luego, pero yo creo que estamos hablando de la cuántica como que es una cosa muy alienígena, digamos, pero en realidad si eres una empresa que estás acostumbrada a tener a un departamento de I+D+I y tener una disciplina de datos y hablar con otras empresas para que hagan soluciones de Machine Learning y tal, el input que necesita un ordenador cuántico de cara, o sea, a nivel de cliente es el mismo, es un dato de buena calidad. Con un dato de buena calidad puedes obtener mejores resultados. Pero al final el proceso es muy similar al del Machine Learning por parte del cliente. Luego lo que hay entre bambalinas, pues eso sí que es, por utilizar la misma palabra, alienígena igual. Pues la verdad es que ya habéis tocado el tema de salud, el tema logístico, que además totalmente de acuerdo, porque a mí el tema logístico es que me fascina, la verdad, porque la optimización es tan compleja, tanto de rutas o bueno, cualquier tema. Lo de la ONCE, brutal, trasladar cualquier tema de recursos humanos de empresas que tienen una movilidad en recursos humanos, pero no deja de ser otra vez optimización, ¿vale? Porque esto es como donde más quizás se puede mostrar. ¿Me vas a permitir interrumpir un poquito? Por supuesto. Que ya tantos proyectos al final se me... Estamos ahora mismo también, porque me resulta interesante a nivel por supuesto. De logística, estamos con Iberdrola haciendo una optimización de la red eléctrica. Es que, bueno, un caso de uso, pero lo que creo que es interesante interesante pues optimizar lo que quieras. Lo hablábamos antes en nuestra mesa, o sea, es buscar el caso de uso, es el caso de uso de esos problemas que uno, puedes hasta plantearte medir, porque aquí también queremos medir las cosas en la medida de lo posible. Hombre, nosotros lo que estamos haciendo, tenemos varios proyectos, la verdad es que son fascinantes, pero hay que entender qué hacemos. Nosotros estamos en la capa de software y lo que hacemos, integramos todo lo que es la cadena de valor de cuántico, desde la parte del hardware, algoritmia y simulación de resultados, para luego, en un futuro, cuando todo esté en pleno rendimiento, en un clic se puedan hacer estas integraciones, ¿vale? El sector financiero es de lo que más se está moviendo. ¿Por qué? Pues porque tiene todas las cualificaciones que se han hablado aquí tienen el dato, tienen grandes volúmenes de datos y tienen mucha complejidad. Tenemos un proyecto que es fascinante, que es una entidad financiera que está en 164 países. Tú tienes tu problema logístico, pero es que esta gente tiene que manejar, bueno, el tema salud, legislaciones de países, regulación distinta, pero ya no solo por país, por continente, bueno, y por condado, o bueno, todo lo que, en LGP, digo, sí, en protección de datos, todo lo que se nos pueda ocurrir, de compliance, de todo, toda esa problemática
esto Quantum va a resolverlo, ¿vale? Con lo cual, en eso estamos. Y así de sectores, bueno, ya te digo, por supuesto, lo logístico. Y luego hay una parte que a mí me parece fundamental y lo pongo encima de la mesa también, el generar esa evangelización y ese awareness de lo que está por venir y de que vayamos preparando, y todos los que estamos aquí a través de nuestras corporaciones, la universidad, absolutamente fundamental, de que vayamos pensando que esto va a llegar y que no nos puede pillar el toro. No es tanto por el dato, porque el que no haya hecho sus deberes en la limpieza de datos, perdonar la expresión, lo tiene chungo, ¿vale? Pero también eso es transformación digital y bla, 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 ¿no? Pero bueno, eso es... Pues nos quedan también, yo creo que Darío nos puede dar también y que ejemplos de banca también, que estáis haciendo en ambos casos cosas con banca, con distintas plataformas y distintas organizaciones, y si tenéis algún otro de otro sector que no hayamos tocado, pues genial, claro. Sí, o sea, como dices, sin digitalización no hay la siguiente parte, ¿no? Que es algoritmización y que es quizá la más compleja. Yo me voy a tirar una piedra contra mi tejado, si me lo permitís, y es que el Quantum no es una caja negra, no es un acelerador, ¿vale? El Quantum es una herramienta muy potente que sirve para resolver ciertos tipos de problemas, pero que tenemos que entender de alguna forma qué problema tenemos, qué queremos resolver y por qué lo queremos resolver con Quantum. Eso es algo básico. Para dar un poco, a lo mejor, una visión así general, digamos que el Quantum se dice que puede resolver 4 grandes tipos de problemas, ¿no? Tenemos la optimización, de la que aquí hemos hablado mucho, dinámica, multiobjetivo, combinatoria, de todo tipo, que es muy útil, que además se puede hacer con Quantum Annealing, que digamos que está un poquito más maduro que el Digital Quantum Computing, que es el universal que comentabais. Nosotros, como decía Valentín, hemos hecho un montón de cosas con banca en gestión de activos, en gestión de riesgos, hemos hecho cosas en gestión de aguas también, estamos haciendo cosas en gestión energética. Realmente es lo que está un poquito más maduro, pero luego tenemos también la parte de simulación, la parte de criptografía y la parte de Quantum Machine Learning, ¿vale? Los ordenadores de puerta son muy útiles para la parte de simulación. Yo creo que la parte de optimización, no sé si estaréis de acuerdo, es una parte que, digamos, no es tan diferencial en el sentido de que va a generar márgenes, ¿no? Va a hacer que tengamos soluciones más efectivas y más eficientes, pero no van a ser transformacionales como puede llegar a ser la simulación con los ordenadores de puertas. Se me ocurren problemas de simulación muy complejos, que pueden ser, por ejemplo, de ecuaciones no lineales o ecuaciones diferenciales, que afectan a, por ejemplo, dinámica de fluidos para tema de ingeniería aeroespacial, que pueda afectar también para, yo qué sé, procesos estocásticos, para gestión de energía, con toda la incertidumbre que aportan las renovables, toda la intermitencia que tienen, ¿no? Valoración de pricing de derivados, por ejemplo, también. Se me ocurre también simulación de interacciones moleculares para el desarrollo de nuevos materiales, de nuevos fármacos. Creo que ahí es el punto más transformacional y donde dejamos de mirar a la eficiencia económica y en términos de consumo energético y miramos al cambio, digamos, de los modelos de negocio, de alguna forma. Qué bueno. A ver, en eso estoy de acuerdo en que lo más disruptor llegará una vez que los prototipos de ordenadores cuánticos estén más avanzados y puedas acceder a formulación de nuevos medicamentos, nuevos materiales, que eso ya digamos que será una disrupción completa una vez que la tecnología esté madura. Pero sí que coincido en que todos los casos de uso, si os fijáis, prácticamente los que estamos aquí sentados, van en la línea de la optimización. Y también nosotros hemos trabajado con una entidad financiera muy importante en temas de optimización de portfolio, y los resultados que nosotros tenemos no lo estamos haciendo con Annealers, lo estamos haciendo con las puertas de IBM, y ya estamos obteniendo resultados que están igualando a lo que mejor podemos hacer con inteligencia artificial clásica. Nosotros al final en nuestra empresa tenemos esa dualidad, o esa bicefalia de un equipo de inteligencia artificial clásica y uno de computación cuántica. ¿Y qué es lo que esto también nos dice? Que hasta ahora lo estamos corriendo en ordenadores reales, pero son prototipos, y las variables que podemos tener en cuenta para esa optimización de portfolio son X, y ya la estamos igualando. Entonces, en el momento en que estos prototipos cuánticos sigan avanzando y puedas contemplar más variables que las que la clásica dice que puede estar llegando al techo, ahí habrá también una disrupción. Y claro, el ahorro que tú puedes
obtener mediante una optimización de portfolio de una entidad, es que es gigante, claro. Temas de logística que también hemos estado hablando. También nosotros tenemos casos de uso activos en términos de recogida de residuos, pero es lo que comentaba Íñigo, es lo que comentaba Antón. Son problemas de optimización, cada uno que imagine el caso de uso, para qué lo quieres, qué quieres solucionar y al final utilizar la misma metodología aplicada. Y no me quiero enrollar más porque sé que tenemos otros temas y se nos va a ir de madre. Nos quedan 9 minutillos, ya vamos a hacer un resumen porque no nos da tiempo a tratar todos los temas que queríamos. Como parece, nada nuevo viendo a las personas que estamos aquí, que nos gusta mucho hablar, sobre todo a mí. Y ahora yo incidiría en el problema principal, ¿no? Yo con lo que me estoy encontrando cuando orquestamos las cosas del ecosistema es que haga el agujero donde lo haga, llego siempre al mismo problema, la falta de talento, ¿no? Además, joder, tenemos la mala folla de que pagamos la formación de nuestras hijas e hijos en las universidades públicas, una formación excelente, y luego no somos capaces de darles un futuro. Y entonces, pues con esa formación lo que acaba pasando es que nuestras hijas e hijos se van al extranjero y las patentes, fruto de su creatividad, se hacen en el extranjero, con lo del no podemos tener un plan peor que ese, como creo que estaréis de acuerdo todas y todas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de ese problema, del problema del talento y de si se os ocurre algo o qué mensaje queréis lanzar, coño, pues para que la cosa empiece a cerrarse el círculo y que realmente esas inversiones que hacemos en la capacitación de nuestra juventud, pues que luego acaben redundando en la economía práctica, consecuentemente acaben moviendo las haciendas públicas y consecuentemente con esos dineros podamos pagar políticas públicas, que es de lo que se trata. Íñigo, como vamos saltando, empiezas. Bien, yo una cosa que sí que he echado en falta, digamos, de mi educación más formal en la universidad y tal, hablando de talento, es una imagen digamos, del ecosistema de herramientas que hay. Estamos hablando de que al final lo que tú utilizas en el día a día muchas veces no es exactamente lo que es una versión a más alto nivel de lo que aprendes en la universidad o lo que sea. A los ingenieros o a los arquitectos les enseñan AutoCAD. A nosotros no nos enseñan Qiskit, por ejemplo, que es el lenguaje de programación en el que se controlan los ordenadores cuánticos. O si se enseña, es muy, muy, muy por encima. Luego también herramientas que existen. Aquí tú hablabas de pasar de un nivel 8 a un nivel 7, a un nivel 6. Al final eso ya está ocurriendo. Ya están, digamos, creándose esas dinámicas de crear librerías en Python, de crear todo este tipo de herramientas en los que el que utiliza el programa no necesita pues eso, saber cómo funciona la física de detrás del ordenador cuántico. Tú sabes que tienes un qubit y tú sabes que si le aplicas tal función, el qubit hace tal cosa. Y no te hace falta saber cuál es la matemática que hay detrás muchas veces. Va a seguir absolutamente siendo necesario que haya gente que lo entienda lo que hay por debajo, pero nosotros utilizamos todos ordenadores y no sé qué trasfondo tendréis en concreto, pero yo personalmente no tengo ni idea de cómo funciona un transistor y qué voltaje y qué no sé qué y todos esos detalles y no me hacen falta. Eso me parece que es una cosa que tenemos que ir digamos, incorporando en la formación reglada básica. Claro, Pilar. Pues que ya nos vale. Que ya nos vale. Ya nos vale, porque esto no es nuevo. Exactamente. No, ni es quantum, ni es blockchain, ni es nada. Y además hay no hay una sintonía entre las necesidades del mercado. Son cosas obvias, pero es que hay que decirlas, entre lo que demanda el mercado y lo que es la educación. Sí que es cierto, estoy contigo, que pues con las formaciones profesionales y con todas las nuevas carreras sí que se está supliendo un poco. Y también me gusta pensar, o quiero que también las empresas, las mismas corporaciones, aprendamos a reclutar de otra manera. Con la tecnología tenemos muchísimos retos que cubrir, que no solo es con ingenieros, no lo digo porque no lo sea, ojo, ¿vale? Pero sí hace falta antropólogos, filósofos. Por supuesto.
empresariales, hay cambios de modelos de negocio que tienen que entender, alguien tiene que entender no solo cómo se crea un algoritmo, que por supuesto, porque si no, no, pero tienen que saber cómo es la cadena de valor detrás. Con lo cual, hay que hacer esos equipos multidisciplinares. Ya sé que es muy obvio y que lo hablamos, pero es que hay que hacerlo. Ya, porque no lo hacemos. Lo hablamos todo el rato, pero no lo hacemos. Es que no entiendo por qué. Y nuestros jóvenes se nos van. Será por nuestra condición Y la propiedad humana. intelectual. Bueno, pues sí, pues ya nos vale. Venga. Dani. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo contigo, Pilar, en que los equipos deben ser multidisciplinares, pero me vais a permitir discernir un poco en la parte más técnica. Yo creo que por el estado de madurez de la tecnología, y lo comentaba Valentín al principio, se necesita una superespecialización y, digamos, un conocimiento en física y en matemáticas muy profundo. Y me explico. Yo puedo diseñar a nivel teórico el algoritmo más complejo del mundo a alto nivel, pero pasa una cosa. Y es que si yo quiero que ese algoritmo tenga el máximo rendimiento, sobre todo hablo menos de annealing y más de ordenadores de puertas, si yo quiero que ese algoritmo sea muy eficiente, muy efectivo y su rendimiento sea pleno, necesito codiseñarlo con el hardware. Eso implica que necesito conocer la parte física, ¿no? ¿Me dejas hacer un matiz? Sí, seguro. A ver, totalmente de acuerdo. Cuando digo los equipos multidisciplinares no digo al mismo tiempo. Quiero decir, o sea, al final los ciclos tecnológicos y de asentamiento hasta que son modelos rentables necesitan varios. Hombre, si no funciona el algoritmo ya da igual. Quiero decir, o sea, obviamente la tecnología es la que tiene que funcionar para tirar del carro. ¿Vale? O sea, estamos diciendo lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, si es que además yo creo que lo que decís... digamos que las tecnologías van a converger en algún momento y habrá entornos globales, lenguajes unificados y las cosas se podrán hacer a más alto nivel. Pero a día de hoy puedo diseñar el algoritmo más complicado, pero que de verdad, que la función más sencilla, que es hacer el coseno de no sé qué, la tengo que diseñar en puertas. Con lo cual, para poder llevar a cabo todas esas tareas, necesito una especialización y una base matemática y física que es completamente fundamental. Es completamente fundamental a día de hoy. Bueno, es un poco la idea. Yo en eso estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con Pilar que el equipo multidisciplinar, y déjame, o sea, quiero matizar esto, está claro que necesitas una alta capacitación, pero necesitas también otro tipo de perfiles porque la idea general también no es encontrar el algoritmo que obtiene el mejor resultado. Ese algoritmo al final, bueno, desde mi punto de vista, tiene que ser aplicado y tiene que ser utilizado por un caso de uso de negocio. Entonces, por ejemplo, nosotros, hablando del talento que queríamos también, bueno, empezaba así la pregunta, nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo tenemos ingenieros informáticos, físicos, yo soy químico, científicos de datos, o sea, hay como que te expande un poco en diferentes fases para que luego se pueda utilizar. Y luego con lo que hablabas de... me vas a permitir decir esto, pero lo que hablabas de que se nos escapa el talento, que también lo que decías tú, Pilar, que esto parece que es recurrente, porque daba igual en qué fase, también cuando empezaba a hacer el doctorado se comentaba lo mismo, o sea, en diferentes fases se dice lo mismo. Una vez leí un artículo que decía que la educación pública gastaba por alumno 100 y pico mil euros, si hacías toda la universidad y tal, y claro, luego la oportunidad laboral, que yo creo que también esto es importante, si no la tienes bien remunerada, y no solo remuneración, sino condiciones, hace que tú puedas irte a otro país y lleves ese talento. Y por poner un ejemplo, Alemania, que no ha invertido esos 100 y pico mil en ti, te paga 1.000 euros al mes y se lleva todo el talento. ¿Vale? Entonces, en esto sí que quisiera dar las gracias, porque estamos hablando de computación cuántica, al esfuerzo que está proponiendo la Diputación de Vizcaya, porque al final está poniendo músculo para que esto sea una atracción, las empresas pivoten hacia esta nueva tecnología y si creas un polo de atracción tecnológico, también las condiciones serán mayores y la capacidad de mantener y atraer el talento será mayor. Entonces, bueno, un poco... Begoña, tú que eres universidad, parece que algo tienes que decir. Algo tengo que decir. Bueno, sí, como universidad, o mejor dicho, ¿no? Profesora investigadora dentro de la universidad, bueno, me haría muchas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que debemos seguir dentro de la universidad para poder adaptarnos a lo que realmente necesita el mercado? Si somos educación o somos
economía de la educación, digo preguntas que cuando te propones hacer cambios la gente dice, perdona, es que nosotros somos educación, no somos economía de la educación. O sea, no pienses en el mercado laboral, Begoña. Preguntas como ¿qué ha pasado en los centros de procedencia? ¿No? Yo me cuestiono también, no es lo mismo que venga un alumno de un centro X, de otro centro, y la llegada a la propia universidad parece que son todos iguales, ¿no? No son todos iguales, evidentemente cada uno vendrá con sus fortalezas, con sus carencias, y ahí ya debemos de poner incluso mejoras. El salto, evidentemente, al mercado laboral, cuando le exiges a un alumno, tienes que saber, ahora ya no es dato, ahora ya no es inteligencia artificial, ahora es cuántica, ahora es, evidentemente, tiene que estar preparado. Yo como universidad me hago muchas preguntas porque yo misma digo, ojo, cada vez que aplico innovación dentro del aula se genera una diferencia y esa diferencia no me favorece respecto a mis compañeros. ¿Por qué? Porque, oye, ¿por qué estás haciendo esto que yo no lo estoy haciendo? Es decir, me genero problemas y esos problemas no me benefician. Pero claro, como innovadora, inquieta, como me definías, me interesa porque si no veo a la empresa que no tiene el talento que necesita. Y además veo que mis propios alumnos están absolutamente desmotivados si no ven la realidad que es la que encuentran en el mercado. Les propongo hacer un proyecto y les digo, chicos, vamos a ver qué empresas tenemos aquí en Euskadi. Me dice, ¿dónde? Digo, en Euskadi. ¿Pero dónde? Digo, madre mía, en el parque tecnológico. Vale, vamos al siguiente paso, vamos a identificar un problema. Y dice, ¿qué problema? Y digo, volvemos al principio. ¿Qué es un problema? Vamos a empezar a conceptualizar qué es un problema para identificar una solución. Ahí sí que debo decir que estamos haciendo, la Diputación está haciendo un gran esfuerzo. Recientemente estábamos allí con Gaia, ¿no? Estamos diseñando una plataforma en la cual después de estos 11,3 meses, creo que dentro de la universidad, pues creo en lo que hacemos en determinadas ocasiones en las aulas, ¿no? Que es, les damos un reto. Gracias a la Diputación, la inversión que se está haciendo, estamos diseñando una plataforma en la cual partimos del reto, partimos de la práctica, partimos de la realidad, de lo que necesitamos. Es decir, vamos a la organización X y lo que ocurre es, mira, vas a resolver esto. Y dices, ¿cómo? No, mira, vas a aprender todo este temario y luego ya encuentra la aguja en el pajar para resolver el reto. No, vamos a hacerlo a la inversa. Tienes ahí el reto y con el reto pídeme lo que tú crees que necesitas para poder resolver el reto, ¿vale? Entonces, dentro, como digo, de esa motivación o captación, retención del talento, creo que no debemos separarnos a pensar sencillamente que una persona se nos va a ir, que siempre decimos, es que los sueldos, no es cuestión solamente de sueldos, sino de un problema cuántico, que es cómo medimos la calidad de vida en un territorio. Porque yo recientemente me hacía una estancia en Bruselas, 7 meses, y yo decía, madre mía, mi cuántica respecto a mi calidad de vida ha bajado, he dejado mi casa, he dejado mi coche, he dejado mi gastronomía vasca y lo he perdido todo. Entonces, para mí, puedo tener más o menos sueldo, pero tengo otros factores que seguramente sopese con todos esos cuabichos, todo eso que me decíais, ¿no? Y los vaya poniendo en mis cajitas y conformen mi modelo cuántico de decir, me quedo en Euskadi, que es donde mi talento se vale. Perdona, solo por matizar, que yo he sido el que he comentado lo del sueldo, quería decir que era uno de los factores. Sí, total, es absolutamente, pero digo que sería factorizado a uno de los factores, que para mí otro sería, digo, la gastronomía, como otro sería la cultura, otro sería, ¿no? O sea, cada uno sopesa que para él es su atracción de calidad de vida y de esa manera podremos empezar a pensar en que la atracción de talento, la motivación, la retención, que no me gusta, es sencillamente me quedo aquí porque tengo cosas que no tengo, ¿no? No solamente sueldo. Está claro, y ahí los territorios, este territorio de Vizcaya puede ser muy competitivo en esos otros tipos de salarios que se definen que no son estrictamente, en fin, económicos, ¿no? Antón, tú que estás en una empresa que no es startup, que ha fluido, ahora mismo terminamos, que ha fluido desde la práctica tradicional, ¿no? Que tiene detrás un grupo potente económico, que pagáis buenos sueldos, que dais unas buenas condiciones laborales, otros tipos de salario. ¿Encuentras talento o cómo está la realidad? A ver, a nosotros nos cuesta mucho. Entonces, lo que sí hacemos es mover a gente que tenga una motivación previa de equipos de IA hacia cuántica, que bueno, les parece una transición natural. Es verdad que, por lo menos a nivel técnico, el tipo de problemas que resolvemos nosotros de optimización, una de las claves es la formulación matemática. Entonces, se encuentran con que es bastante diferente. Y tienes que tener un amor por las matemáticas que si no profundo. Y si no lo tienes, yo creo que menos que por la física, creo, ¿eh? Y esto nos pasa. Luego,
también para mí hay una figura que es muy importante, que es el que descubre casos de uso y es capaz de entender qué tecnologías son interesantes para resolver qué tipo de problemas de negocio. Y ahí también hacemos trabajo con centros tecnológicos. También nos parece interesante el ecosistema porque podemos entrar en contacto con startups o también con centros tecnológicos y a partir de ahí pues nos vamos manejando. Pero sobre todo es mover gente de IA hacia cuántica siempre y cuando estén motivados a dar ese paso. Y luego, no sé cómo está la formación reglada, pero para mí la formación informal siempre ha sido interesante porque a día de hoy existen recursos que puedes utilizar y si alguien está interesado, pues yo empezaría también por ahí. Pues nada, lo dejamos aquí porque si no Miquel no les va a dar camiseta. Claro, no les va a dar camiseta, ¿no? Y es que ricasco. Podemos dejar atrás en el tiempo. Ese.